¿Alguna vez has visto a una persona normalmente tranquila perder completamente la cabeza? ¿Qué sucedió? Me estaba relajando en la casa de un amigo cuando era niño. Su padre era el tipo más tranquilo y agradable. Ese día, la mamá de mi amigo, también súper amable, estaba al otro lado de la calle hablando con el vecino sobre algo que ya no puedo recordar. El vecino era uno de esos tipos que nunca respetaban la etiqueta común: música a todo volumen, estacionar su bote de mierda frente a la casa de otras personas, autos estacionados en el césped. El vecino comenzó a gritarle a la mamá y todos salimos al pórtico para ver qué estaba pasando. Tan pronto como salimos, el tipo llamó a la mamá de mi amigo puta. Bueno, el papá de mi amigo escuchó eso y se puso completamente en modo Hulk. Corrió gritando al otro lado de la calle y simplemente derribó al chico y se agachó sobre él gritando advertencias y amenazas. Le tomó un tiempo a su esposa calmarlo. No creo que ninguno de ellos lo haya visto reaccionar ante algo de esa manera, tal vez incluso el propio padre. Uno de mis libros favoritos tenía una gran cita que encaja con el papá de tu amigo. Hay 3 cosas que todos los sabios temen: el mar en tempestad, una noche sin luna y la ira de un hombre gentil. Trabajé como cocinero de línea con un chef del que me hice muy buen amigo. Realmente relajado, amigo, fácil de llevar y, de hecho, muy divertido para cocinar. Él me enseñó la mayor parte de lo que sé sobre cocina y le debo mucho por mi éxito. Realmente nunca lo vi enojarse hasta que un día, nos estaban explotando durante una noche ocupada y uno de los servidores dijo algo que realmente lo molestó. No estoy seguro si alguna vez escuché qué era, pero lo siguiente que supe fue que había la cesta de la freidora volando a machuno a través de la cocina, apenas fallando al mesero y rompiendo una bombilla. Salió furioso y 5 minutos después de un descanso para fumar, regresó y continuó cocinando casualmente como si nada hubiera pasado. Se disculpó al día siguiente y nunca volvimos a hablar de eso. La industria de los restaurantes es un lugar estresante. Ah, sí, cuando los servidores comienzan a hacer preguntas estúpidas, es muy fácil enojarse. Hubo un momento en particular en el que Matt recibió súper pegamento en el ojo mientras estaba en la línea. Tratando de seguir controlando el caos de la cocina, él va a la parte de atrás y escuchas 3 fuertes golpes contra el costado del edificio. El tipo tenía un mazo que balanceaba cuando tenía tanta ira reprimida. Esa pared todavía tiene todo el daño de él 5 años después. Cuando estaba en mi adolescencia era financieramente irresponsable y pedí dinero prestado a mis abuelos para mudarme de la casa de mi madre. Hicimos un plan sobre cómo lo pagaría en cuotas y solo perdí 2 pagos. Con cada uno llamé a mi abuelo y le pregunté si estaba bien. Siempre fue genial al respecto. Un día recibí una llamada de él y estaba lívido. Me gritaba por teléfono y podía escuchar a mi abuela llorando de fondo. Estaba lo más enojado que he escuchado a alguien en mi vida y yo estaba aterrorizada. Quería saber por qué no había hecho el pago ese mes, pero estaba segura de que sí. Resultó que accidentalmente configuré el pago automático para que se retirara de la cuenta incorrecta y no lo había hecho. Fue un error honesto de mi parte, y se lo expliqué. Transferí el dinero de inmediato y se calmó al instante. Suena aterrador y una situación triste. Se necesita mucho para que mi mamá grite. En las raras ocasiones en que gritaba, todavía se sentía como si tuviera autocontrol. Como si gritara a propósito, porque había una razón para gritar, como que necesitaba ser fuerte para que no se escuchara, o que uno de los niños necesitaba aprender a no volver a correr en el tráfico. Pero una mañana, cuando éramos adolescentes, mi hermano estaba siendo muy molesto. Y mi madre, muy dulce y de voz suave, gritó maldición Saun y arrojó un cuchillo de mantequilla con tanta fuerza que se clavó, 1/4 de pulgada de profundidad, en el piso de madera de roble. A contrapelo. Todavía puedo escuchar el ruido que hizo. Todos nos portamos muy bien durante el resto del día. Eventualmente le pregunté a mi mamá por qué hizo eso. Su explicación fue que sentía que estaba demasiado enojada para sostener un cuchillo, incluso un cuchillo de mantequilla, y estaba tratando de quitárselo de la mano antes de hacer algo estúpido. Solía ver a esta mujer en mi edificio todos los días. Muy amigable. Siempre hablábamos de la vida del otro. Almorzamos varias veces a lo largo de los años. Fue amistoso hasta cierto punto. Pasaron un par de años. Ella era mucho mayor que yo. Un día, en el ascensor, me dijo que se estaba despidiendo. Le dije que lamentaba verla irse y le pregunté por qué. Dijo que se jubilaba este día. Le pregunté si su oficina estaba organizando una fiesta o si ella era una celebración. Se volvió hacia mí y su rostro se contrajo en una imagen de rabia. Apretó los dientes y dijo que no le dijo a nadie en su oficina, incluidos sus jefes. Ella solo le dijo a la persona de recursos humanos la semana pasada. Este fue su último día y nunca más volvería a ver o hablar con nadie en su oficina. Puedo entenderla.
cuando el lugar de trabajo se vuelve tan insoportable que ni siquiera quieres volver a ver las caras. Vaya. Guau. Me alegro de que ya no esté trabajando en un lugar que odiaba, pero maldita sea. Como un interruptor de luz en ese. Pobre dama. Esta no es mi historia sino la de mis papás. Mientras crecía, su mejor amigo Leif era un chico tranquilo y tímido que era un poco incómodo socialmente. En la escuela no fue acosado físicamente, pero este niño se burlaba de él constantemente. Esto habría sido a finales de los 50, principios de los 60, por lo que se esperaba que los niños simplemente aguantaran. Mi padre solía confrontar al niño, pero un día una chica corre hacia él y le dice que Leif y el niño están peleando. Mi papá corre para salvar a Leif, pero cuando atraviesa el círculo, encuentra al matón boca arriba, Leif sentado sobre su pecho, sujetándolo por las orejas y golpeando su cabeza contra el pavimento una y otra vez. Mi papá lo taclea, lo tira al suelo y le grita, preguntándole qué está haciendo. Lo que me quedó de esa historia fue cómo lo describió, era como si no hubiera nada allí, sentí que podía ver la parte posterior de su cráneo a través de sus ojos. Afortunadamente eran niños, por lo que el daño fue grave pero limitado, el matón escapó con puntos y una conmoción cerebral y Leif tuvo que hablar con el psicólogo de la escuela. Mi papá y Leif siguieron siendo mejores amigos y cuando lo conocí de adulto, todavía era callado pero menos tímido e incómodo. Hombre, mi abuela tiene una historia similar. Este chico era un par de años mayor que ella y constantemente la molestaba. Él va en bicicleta a casa desde la escuela un día y pasa junto a ella y le está gritando y ella lo tira de la bicicleta y lo golpea. Mi dulce abuelita. El vecino que lo vio dijo que estaba muy orgulloso de que ella le sacara los mocos a este niño de mierda, jajaja. Creo que fue el comienzo de la mala racha de perra de mi abuela porque no mucho después, ella comenzó a correr en la calle. Supuestamente era una niña dulce, pero hombre, creo que debe haber tenido una pena mala en ella. Tenía un amigo de unos 60 años, un alcohólico funcional, pero era el tipo más tranquilo y sereno que he conocido. Nunca solía levantar la voz ni maldecir. Todo se hizo con meticulosa precisión. Una vez me explicó que si usas un lenguaje vulgar y gritas todo el tiempo, entonces no tendrás a dónde ir cuando realmente te enojes. Trabajé con él durante aproximadamente 3 años. Nunca lo escuché levantar la voz o maldecir antes. La semana anterior le habían estafado el sueldo y el gerente prometió arreglarlo para el viernes. Llegó el viernes y no se había solucionado. Entonces, cuando mi amigo se acercó al gerente en la oficina abierta y declaró en voz alta, ¿dónde diablos está mi dinero? Prometiste que esto se resolvería. Toda la oficina quedó en silencio y la mirada de temor en el rostro del gerente era inquietante. El dinero estaba en su cuenta al final del día. Ese fue él enloqueciendo. Solía hacer trabajos de temporada clasificando declaraciones de impuestos. Como 500 personas en una sala del tamaño de un almacén clasificando las devoluciones, apilándolas en cajas, etc. Este tipo de mi equipo, un tipo enorme, un gigante amable, muy agradable. De repente, un día, rompe la mesa en la que está trabajando y luego voltea una caja grande llena de papeleo. Voló sobre mi cabeza y a 6 metros de distancia. Tiró la mesa fuera de su camino y salió furioso. Resulta que le estaban embargando el sueldo por una cosa u otra. Mi mamá. Tuvimos lo que ahora llamamos la Navidad de Jerry Springer cuando tenía 7 años más o menos. Una tía odiaba a su cuñada y comenzó a gritarle, luego comenzaron los empujones, el esposo se involucró, y luego todo empeoró a partir de ahí. Mi mamá entró directamente en modo mediador y trató de calmar a todos, pero no funcionó. Decidió venir a ver cómo estábamos los niños y nos encontró a mi prima y a mí abrazándonos y sollozando porque teníamos miedo. Lo siguiente que escucho es su aterradora voz de mamá gritando por encima de todos, escuchen aquí, hijos de puta. Mi hijo está llorando en Navidad porque su familia no puede mantener la cabeza unida en el único día del año en que todos nos vemos. Van a hacer marchar sus culos en fila india en esa habitación y se disculparán con cada niño individualmente, luego. Se van a callar hasta que se vayan de aquí. Y más vale que esta familia sea la viva imagen de la maldita alegría navideña para cuando regresemos. Ese lado de la familia no celebró la Navidad durante algunos años después de eso. Mi papá es la persona de modales más suaves que he conocido. Es el hombre más sereno y sensato que conozco. Una vez lo vi tropezar en nuestro garaje y aterrizar en un balde de clavos y tornillos para darme cuenta de que tenía uno alojado en la rótula. Me miró y dijo no le digas a mamá. Reaccionará de forma exagerada mientras agarraba un par de alicates y tiró del tornillo. Pero cuando algo le sucedía a mi hermano con necesidades especiales, tenía ese brillo en los ojos que podría asustar a un soldado de la marina.
Cuando tenía 8 años, mis padres nos llevaron a mi hermano y a mí a comer a un restaurante, lo cual fue un gran problema porque a mi hermano le diagnosticaron recientemente un problema degenerativo de salud física que estaba acumulando enormes deudas médicas mientras mi padre perdió su trabajo. Fuimos a nuestro restaurante mexicano favorito en la ciudad y estacionamos en el lugar para discapacitados más cercano a la puerta principal. Todavía recuerdo haber tenido un momento inusualmente alegre en el que podía ver disminuir el nivel de estrés de mis padres y escuchar historias divertidas sobre el pasado. Simplemente disfrutamos de una cena memorable con muchas risas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que este fue un gran gasto que mis padres probablemente no podían pagar y sacrificaron para que pudiéramos tener una noche normal como familia. Cuando salimos del restaurante encontramos un automóvil estacionado junto a nosotros, no en un lugar de estacionamiento sino en las franjas amarillas inmediatamente al lado de nuestra camioneta. Normalmente, esto podría no ser un problema, pero mi hermano está en silla de ruedas y teníamos una rampa plegable, no los elevadores hidráulicos que se ven hoy en día, sino una rampa de metal pesado recubierta de polvo. Este fue un viernes por la noche, así que el tráfico estaba muy ocupado y mis padres no se sentían cómodos simplemente retrocediendo a la calle para cargar a mi hermano, así que mi padre fue al restaurante para ver si el gerente podía encontrar al dueño del auto y preguntarle para moverse. Cuando mi papá salió del restaurante, vi una mirada que nunca antes había visto, era de concentración, determinación y rabia. Miró a mi mamá y le dijo que se subiera al auto. Ella simplemente se subió y dijo está bien de una manera que indicaba que sabía que algo podría pasar. Se volvió hacia mí y me dijo mira esta mierda. Desplegó la rampa y la estrelló contra el techo del auto junto a nosotros. Luego se giró para explicar que el gerente le dijo, no soy responsable de lo que sucede en el estacionamiento, ¿por qué no lo resuelves tú mismo? Así lo hizo. Para ser claros, quizás había 4 o 5 grupos comiendo en el restaurante, fácilmente podría haberle pedido a alguien que se moviera. Esperamos un minuto y el gerente salió gritando, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Fue entonces cuando mi papá perdió los estribos. En este punto, recogió la silla de ruedas de mi hermano con él, que pesaba entre 70 y 90 kilos, y lo sentó en el capó del automóvil mientras le gritaba al gerente. Luego saltó sobre el capó del automóvil y luego levantó a mi hermano y lo pasó con cuidado dentro de la van familiar. Me dijo que subiera y calmadamente le dijo al gerente. Lo resolví yo mismo. Desde ese día, nunca he visto nada remotamente cercano al mismo nivel de ira de él. Nos reímos de la historia de vez en cuando y mi padre siempre dice rápidamente que reaccionó de forma exagerada, pero cree que reaccionó bien. Creemos que el auto en cuestión era el de los gerentes porque cualquier cliente podría haber visto lo que estaba sucediendo desde adentro del restaurante, por lo que no nos sentimos mal. Mi papá nunca tuvo que volver a hacer esto porque tenía unas calcomanías naranjas increíblemente brillantes que decían estacionas como un imbécil y las mantuvo en todo momento en caso de que alguien necesitara recordarlo, justo del lado de la ventana del conductor. Mi profesor de matemáticas en la escuela secundaria. Incluso se jactaba de no estar enojado y de que era una emoción inútil. Un día, este niño lo enojó tanto que tiró toda la mierda del niño de la mesa frente a toda la clase y lo echó. El mío era mi profesor de historia de la escuela secundaria. El tipo fue genial, siempre genial y sereno. Realmente uno de los mejores profesores que he tenido. También resultó ser un ex boina verde, Fuerzas Especiales del Ejército de EU. Un día estábamos en clase y todos los niños estábamos siendo ruidosos, desagradables y no prestamos atención en lo más mínimo. Todo lo que necesitó fue que gritara con un cállate de la mierda, para que toda la habitación se quedara en silencio. Regresó directamente a la enseñanza, pero todavía había una gran tensión en el aire. Después de unos minutos, se disculpó por perder los estribos, pero alguien en nuestro grupo se disculpó colectivamente por nosotros y le dijo que era culpa nuestra. La única vez que he visto una habitación llena de adolescentes humillados así. Mi maestra de 5º grado era una persona muy tranquila y serena, excepto una vez que un niño dijo que su madre era una puta. Ella perdió los estribos, estaba gritando por falta de respeto y esas cosas e incluso llamó a su mamá, la puso en el altavoz y le preguntó si era una puta. Frente a toda la clase. La extraño. Espera, la maestra llamó a su propia madre por el altavoz para preguntarle si la madre era una prostituta para demostrarle a la clase que no lo era. Mi primer semestre en la universidad estaba en una clase de matemáticas con un profesor horrible, toda la clase lo odiaba. La chica que se sentó frente a mí era muy dulce y de voz suave. Un día, no recuerdo qué la hizo enojar, pero simplemente estalló y comenzó a gritarle. Causó tal revuelo que alguien llamó a seguridad para comprobar si todo estaba bien.
El maestro rápidamente despidió a la seguridad y volvió a enseñar como si nada hubiera pasado. He notado esto con personas que son conscientes de que son gilipollas. Cuando las personas los denuncian o pierden la cabeza, intentan esconderlo debajo de la alfombra, seguir adelante lo más rápido posible y fingir que no pasó nada. Mi jefe hace esto, soy muy tranquila, pero de vez en cuando me empuja al límite y lo regaño. A menudo ni siquiera responde o hace contacto visual y luego finge que nunca sucedió unos minutos después. Si lo reconocen, entonces tendrían que disculparse y eso lastimaría demasiado su orgullo. Mi esposo. Para su información, trabaja en una clínica muy práctica y tiene que estar súper tranquilo y firme porque está pinchando con agujas las articulaciones, los codos y las rodillas de pacientes aprensivos todo el día. Me pusieron en emergencia porque mi trabajo de parto no progresaba, tenía fiebre y el bebé estaba angustiado. Sabía que una cesárea de emergencia era la única forma, pero estas dos enfermeras de maternidad estaban charlando tranquilamente sobre mi cuerpo retorciéndose como si fuera la hora del té. Con mucha calma, les pidió 2 veces que llamaran al anestesista y comenzaran las cosas. Pero sabían que él siempre es gentil y simplemente asintió sin moverse. Más charlas. Estaba medio drogada cuando presencié esto. Golpeó ambas palmas contra el costado de la camilla y dijo, nadie está escuchando. Traiga al consultor aquí. Estaba muy orgullosa de él ese día. Oh, tengo uno bueno para esto. Entonces, durante mi trabajo anterior, antes de la pandemia, trabajé con un gerente realmente talentoso y súper agradable llamado Jim, que era un profesional total y muy bueno con los clientes. Es uno de esos tipos a los que miras y, por su tamaño físico, pensarías que fácilmente podría ser un portero, pero es solo un oso de peluche en forma de un ser humano. No importaba qué cambios surgieron desde la parte superior de la empresa o cómo iba el negocio, el tipo simplemente siguió adelante como un faro de positividad. Nunca se enojó o molestó visiblemente, era puro teflón para las malas noticias. Pero un día recibí una llamada de un servicio de conserjería que contratamos para hacer una gran parte de la limpieza más profunda en nuestras instalaciones. Durante esta llamada me piden que confirme que tenemos 2 turnos de día y 1 de noche limpiando nuestro edificio. No sé exactamente por qué surgió esto, pero fue desconcertante ya que solo teníamos un turno de limpieza de día y un turno de limpieza de noche y este había sido el caso desde que comencé a trabajar en ese lugar en particular, probablemente 1 año y medio. Tal vez 2 años en este punto. Seguían insistiendo en que debía estar equivocado y que seguramente había un segundo turno durante el día que yo estaba perdiendo. Sin embargo, yo era el tipo que tenía que revisar regularmente su trabajo y enviar estos comentarios a la empresa contratada, por lo que estaba 100% seguro de que solo teníamos un turno de día. Eventualmente, los puse en espera e informé a Indesto y, como un interruptor, el tipo cambió completamente su actitud. Se fue Lynn, que siempre tenía una sonrisa en su rostro y nunca dejaba que nada lo afectara. En su lugar llegó una montaña con cara de piedra de hombre que me pidió que lo dejara hablar con esta gente. Le doy el teléfono. Entra en su oficina y observo a través de la ventana cómo se anima cada vez más, tal vez incluso hasta el punto de gritar abiertamente, cuando la verdad sale a la luz que nos habían estado cobrando por este segundo turno diurno de conserjería, que en realidad nunca había existido. Fue como ver a un oso de peluche convertirse en un grizzly en el lapso de 3 minutos. El tipo pudo pasar y volver a su estado normal después de la llamada, pero mientras estaba en ella me di cuenta de que estaba indignado por el hecho de que nos estaban facturando por servicios que en realidad no estábamos recibiendo. Recuerdo haber tenido estos 2 amigos en 5º grado que en ese momento no pensé que me consideraran su amigo. Había sido acosado hasta 4º grado, y me mudé el verano antes de 5º grado, y todos me llamaban molesto a distancia esos 4 años. Hubo un día en el que un niño se comportó como un gilipollas sin razón, literalmente burlándose de la gente, empujando a otros, etc. Bueno, por alguna razón, decidió que yo era digno de recibir un puñetazo, así que vino por detrás de mí y, de alguna manera, me golpeó en el ojo. Esto fue en el recreo, claro. Bueno, cuando volví a la clase, estos 2 chicos altos, una chica y un chico, vieron que tenía un ojo magullado y que había estado llorando. En cuanto tuvieron la oportunidad, se acercaron y me preguntaron en tono de cabreo, ¿quién te ha hecho daño? Y recuerdo que pensé algo así como, oh mierda, no puedo dejar que sepan quién me ha hecho daño, lo matarán. Así que siguieron preguntando todo el resto de la semana, hasta que finalmente les dije, y cuando lo hice, me sentí extremadamente culpable. Estos 2 niños me habían pedido ayuda unas cuantas veces en clase, hablábamos de vez en cuando, y a veces les dejaba comer parte de mi almuerzo que yo no quería pero que a ellos les gustaba. Eran el tipo de chicos a los que nunca se les había visto enfadarse lo más mínimo con nadie, así que cuando siguieron preguntándome quién me había hecho daño, sentí miedo por el chico que me había pegado, y tenía razón en tener miedo. En el recreo, el día después de que les dijera quién me había pegado,
Vi que arrastraban al chico detrás de unos árboles que había detrás del patio de recreo. Se suponía que nadie debía ir allí, y a partir de ahí, no pude ver lo que hicieron, pero antes de que terminara el recreo, el chico, con los dos niños que seguían preguntándome por él detrás, se disculpó, y pude ver que había estado llorando en el camino hacia mí. Le dije que estaba bien, y los dos niños lo dejaron ir. Tenía un amigo al que conocía desde que éramos niños. Este evento sucedió cuando él, yo y otros dos amigos éramos compañeros de cuarto y teníamos entre 21 y 22 años. Lo llamaremos Kevin. Siempre estaba feliz, tenía suerte, siempre sonriendo. El tipo al que llamas a las 3 a.m. con una rueda pinchada y solo te pregunta dónde estás. Siempre logrando calmar cualquier situación con una sonrisa, una oferta de amistad y una cerveza. Mientras que nosotros, por otro lado, parecíamos estar en una pelea de bar todos los fines de semana. Mientras que Kevin siempre estaría allí para romperlo. No es un tipo grande, mide 1,70, quizás un poco de sobrepeso, pero trabajó en trabajos intensivos en mano de obra en el negocio de su familia desde que era joven, por lo que era engañosamente fuerte. Normalmente, cuando rompía peleas, simplemente levantaba a la gente y los puso detrás de él. Algo sobre ser levantado por los bíceps y simplemente movido sin violencia o malicia parecía siempre quitarle la pelea a la gente. Era como su superpoder. De todos modos tuvimos una fiesta en nuestra casa. Esto era algo de todos los fines de semana en ese momento. Estábamos todos afuera sentados alrededor de una fogata. Un amigo de un amigo al que llamaremos Steve estaba siendo un imbécil. Ponerse en la cara de la gente, diciendo que iba a patear traseros y generalmente lo ignoramos. Estaba borracho y era un poco su comportamiento normal, nadie lo tomaba en serio. Se puso en la cara de Kevin gritándole, porque estaba sentado al lado de su exnovia. Kevin lo dejó pasar, nuevamente, nunca se enoja ni confronta. En este punto, Steve tiene la frente contra Kevin. Supongo que algo se rompió en Kevin. Sin advertencia ni palabras, Kevin tomó a Steve por el cuello y lo estrelló contra el suelo. En ese momento, Kevin comenzó a darle una paliza, sin soltar nunca su agarre mortal en la garganta de Steve. Todos nos congelamos por un segundo. Esta fue la primera vez que vimos a Kevin ser violento. Rápidamente nos recuperamos y corrimos para separarlos, pero descubrimos que no iba a ser fácil. Fueron necesarios 2 tipos tirando de las piernas de Steve, otros 2 tirando de las de Kevin y un último tirando la mano de Kevin de la garganta de Steve. Todo este evento probablemente solo duró 20 segundos, pero Kevin nunca dejó de dar golpes. Una vez que estuvieron separados, Kevin se recuperó y comenzó a disculparse con todos, incluido Steve. Kevin incluso fue a buscar un trapo húmedo y una bolsa de hielo para Steve. Kevin siguió disculpándose con todos el resto de la noche por arruinar la fiesta. Le dijimos que no, además nos peleamos todo el tiempo, no te preocupes por eso. Después de esa noche, solo he visto a Kevin romperse una vez más. Un tipo le dio una paliza a nuestro amigo en un bar mientras hablábamos en el patio. Terminó con una huella de mano en la garganta y 2 ojos negros. Nuevamente se necesitaron varias personas para sacarlo. Nuestro siempre sonriente Kevin tiene un lado genuinamente aterrador cuando deja de sonreír. Dejar el trabajo en el acto. Salió de la oficina enseñando el dedo a todos y diciéndonos que nos fuéramos a la mierda. Buen tío. Le extraño. Mi hermano hizo esto en su antiguo trabajo. Nuestro padre acababa de fallecer y su jefe le había dicho a un compañero de trabajo, no sé por qué todavía está con eso, han pasado 2 semanas y ya debería haberlo superado. Cuando mi hermano se enteró, agarró una hoja de papel y garabateó renunció, entró en la oficina de su jefe, dijo vete a la mierda y se fue. Una vez en la escuela secundaria, un par de matones estaban en la cara de este otro niño. Estaba sentado allí, sin expresión y mirando al frente, claramente sin escuchar nada. Uno de los matones se acercó poco a poco y el niño lo golpeó tan fuerte como pudo en la cara. El matón cayó al suelo, sin palabras y con la nariz sangrando por todas partes. Luego, el niño se puso de pie con calma, todavía sin emoción, empacó sus cosas con calma y se dirigió a la oficina del director como si nada hubiera pasado. Sigue siendo una de las cosas más brutales que he visto. Era como sacado de una película. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.